Buen día, hemos llegado al momento número 4 del curso Epistemología. Esta es la evaluación final. Mi nombre es Víctor Manuel Villamizar y quiero compartir en este trabajo dos puntos. El primero, los fundamentos de la epistemología y el segundo, mi problema epistemológico. Primero vamos a hablar de los fundamentos de la epistemología. Quiero compartir 6 o 8 corrientes del pensamiento que en este curso resaltamos. El primero es el materialismo, que nos habla que todo está formado por átomos, que son partículas indivisibles, indestructibles, que se mueven en el espacio vacío. Dice que todo esto crea materia. El materialismo solo ve una realidad y es la realidad material. Explica que lo físico, los animales y el hombre están formados por átomos, y asimismo la combinación de átomos que provienen de afuera, los cuales entran al cuerpo a través de los sentidos. Está representado por dos clases de materialismo, el dialéctico y el fisicalismo. El racionalismo. Conocemos tres tipos de racionalismo. El metafísico, que habla que toda la realidad es de carácter racional. El psicológico, que habla que el pensamiento es superior a las emociones y a la voluntad. El noxiológico o epistemológico, que habla de conocer la realidad mediante el pensamiento puro, sin necesidad de premisas empíricas. Tres de los más destacados representantes del racionalismo son Descartes, Leibniz y Spinoza. Quiero compartir un postulado que el racionalismo nos deja. Solo la razón puede permitir decir una cosa que es como es y no puede ser de otra manera. El empirismo basa el conocimiento en la experiencia. Se opone directamente al racionalismo. Como ya lo expuse, es un conocimiento que proviene de la razón. El empirismo dice que la mente es como una tabla rasa que se limita a registrar la información que viene de la experiencia. Se distinguen tres tipos de empirismo: el psicológico, que habla que el conocimiento se origina totalmente en la experiencia; el empirismo noxiológico, validez de todo conocimiento tiene su base en la experiencia; y el empirismo metafísico, no hay otra realidad que aquella que proviene de la experiencia y en particular de la experiencia sensible. Entre algunos representantes se descartan Locke, Hume y Mill. Tenemos al positivismo, que nos habla del progreso del conocimiento solo es posible con la observación. Francisco Bacon, quien es el padre de esta corriente del pensamiento, sostiene que los filósofos no deben buscar más allá de los límites de la naturaleza. Hay hechos que deben ser abordados sin ninguna concepción previa y algunos de esos hechos positivos deben ser aceptados por la fe en la experiencia. Saint-Simon aplica la palabra positivo a las ciencias que se basan en los hechos que han sido observados y analizados. Augusto Comte destacó el término ya acuñado en el título de su obra principal, Curso de Filosofía Positiva. El realismo es una posición según la cual las ideas generales y universales tienen existencia real, independiente de ser pensadas o no. Algunos filósofos y epistemólogos de esta corriente son Bertrand Russell, Moore y en nuestros tiempos Mario Bunge. Dentro del realismo noxiológico se distinguen tres versiones: el realismo ingenuo, para el cual el conocimiento es una reproducción exacta de la realidad; el realismo crítico, que afirma que no podemos aceptar sin crítica el conocimiento dado por los sentidos, pues debemos someter a examen tal conocimiento para comprobar en qué medida corresponde a la realidad tal cual ella se da; y tal examen acerca de ese tipo de realismo al racionalismo. El realismo científico, para el cual es la ciencia la que proporciona el mejor conocimiento de la realidad. En ella, la razón y la experiencia se necesitan para conocer la verdad. El idealismo
El idealismo ha tomado muy diversas variantes y expresiones, todas caracterizadas por la importancia central dada a la conciencia, a las ideas, al pensamiento, al sujeto, al yo en el proceso de conocimiento. Resalto el idealismo objetivo y el subjetivo. En el objetivo, que es el idealismo de Platón y Hegel y otros filósofos, los objetos son engendrados de una u otra forma por factores, causas, creencias o ideas que son independientes de la conciencia humana. Para el idealismo subjetivo de Berkeley, los objetos que conocemos corresponden a nuestras sensaciones. La existencia de objetos consiste en ser percibidos. La fenomenología es una doctrina desarrollada por Edmund Husserl, entendiéndola como método y como una manera de ver el mundo. Se opone al positivismo y al pragmatismo. Si bien reconoce el valor limitado de la primera escuela, también rechaza la creencia en una filosofía absoluta. Las tesis fundamentales de la fenomenología husserliana expuesta en su obra Investigaciones lógicas son básicamente dos. Primero, para captar el fluir y el contenido de la conciencia debemos limitarnos a describir lo que se presenta en ella, sin dejarnos condicionar por las teorizaciones que pudimos haber hecho sobre este contenido. La descripción señalada antes muestra que en el fluir de la conciencia se presentan, además de referencias a objetos concretos, referencias a esencias ideales. La hermenéutica es una de las primeras aproximaciones a la hermenéutica actual, la hizo Dickley, el cual explica que es una disciplina que debe ser el método de las ciencias del espíritu. Tiene un carácter objetivo que se dirige hacia las nuevas y valores históricos y culturales que puedan ser captados por la vivencia. Con Heidegger, la hermenéutica gana en profundización y la comprensión pasa a ser una estructura fundamental del ser humano. Para Gadamer, la hermenéutica deja de ser un método para convertirse en una doctrina filosófica con una propuesta coherente acerca de la comprensión. Su objeto no es la exploración del ser individual, sino la investigación del ser histórico. Estos conceptos me llevaron a hacerme una pregunta, un problema epistemológico. ¿Cómo afecta la cultura occidental a la cultura cofán? Debemos partir que el problema epistemológico es la imposición de la cultura occidental sobre la cultura indígena cofán. Consciente o inconscientemente se repite lo que desde la colonia española afectaba a la etnia, la imposición del hombre blanco, la imposición del español, la imposición de otras creencias, extranjerismo, la superioridad del hombre blanco prevalece. Lastimosamente, actualmente se está introduciendo lo más destructivo de la cultura occidental hacia las etnias indígenas. Estoy hablando de las últimas tecnologías, los celulares, los iPads, la música, las modas, la forma de vestir y de pensar de la cultura de la ciudad están desplazando las lenguas nativas, tradiciones y cosmovisiones. Los niños de estas comunidades indígenas ya no están interesados en su lengua ni en sus tradiciones. Vestir sus vestimentas es sinónimo de pena y las cosmovisiones son 100% lo que les impongamos en la hombre de la ciudad. Hay 4 soluciones posibles para no dejar afectar la cultura cofán. El primero es el proceso de revitalización de la lengua, que es un proceso que ya se ha venido ejecutando, solo que actualmente se necesita más apoyo por parte del Estado para fondos, apoyo por parte de entidades regionales que se interesen en el rescate de esas lenguas y obviamente el interés de las comunidades indígenas, que son los principales actores en esto. Fortalecer la autonomía como pueblo indígena, ya que la cultura cofán tiene su propia ley, su propio territorio, sus propias reglas. Eso tiene que hacerse valer. Es uno de los problemas
donde más desfallece actualmente esta comunidad. De igual forma, debe estar trabajar la comunidad unida anti megaproyectos. Megaproyectos en busca de carreteras que atraviesan sus territorios. Comunidad unida en anti megaproyectos contra petroleras, contra daños a la flora y la fauna. Tantos megaproyectos que actualmente comprometen a esta cultura cofán. Y lo más importante, el conocimiento en el voz a voz de los abuelos a niños, ya que por ejemplo la cultura cofán tiene su lengua propia, la cual es 100% oral, no es escrita, así que todos sus rituales, mitos, leyendas, historias, todo tiene que ser de igual forma, oral. El conocimiento en el voz a voz desde los abuelos hacia los niños es el fuerte para no dejarse afectar ni destruir la cultura cofán. Espero este trabajo cumpla las expectativas.